¿Vale? Escuchen bien. Vamos a orar primero. Vamos a orar. Pídele al Señor que te dé entendimiento, que abra tus oídos y tus ojos espirituales. Y que esa palabra que va a ser sembrada lleve fruto, cumpla su propósito. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que nos ayudes quitando piedras y espinos para que tu palabra sembrada lleve fruto, cumpla el propósito para el cual va a ser enviada. Que se rompa ahora todo velo que ciega los entendimientos. Que se vaya ahora toda incredulidad. Recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdame a predicarla como debo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo he querido titular esta enseñanza, la palabra del Señor sirve. Di conmigo, la palabra del Señor sirve. A los que necesitan un consejo, una dirección, digan, la palabra del Señor sirve. Miren, hermanos, hoy estamos rodeados, más bien yo diría inundados, con la información de lo que piensan los partidos políticos, de lo que piensan incluso algunos líderes de partidos políticos que incluso para colmo piensan distinto a sus propios partidos. Estamos inundados de esos pensamientos, estamos inundados de lo que piensan las religiones, estamos inundados de lo que piensan los colectivos que defienden una determinada postura, colectivos que defienden a un determinado grupo que está en necesidad. Estamos inundados de lo que piensan los analistas sociales, políticos, laborales. Estamos inundados de lo que piensan los informadores, los que están ahí para informarnos de la actualidad, que para colmo ya no solo nos cuentan lo que ocurre, se atreven también a darnos su opinión, ¿verdad? Ante un informador te contaba tal como era, o sea, lo que era una crónica del hecho, de la realidad. Hoy te cuentan y te dan su opinión también, por lo tanto ya en un informativo también tienes otro tipo de opinión. Y para colmo, además, tenemos acceso, lo cual antes no era posible, a la opinión de cualquiera que opine de lo que quiera y la pone en la red. Todo eso está a tu disposición. Una infinidad, una inundación de opiniones de todo lo que piensan la gente. Y como yo digo, para colmo tenemos la opinión de cualquiera que sin haberse preparado, haber vivido experiencia, te sale en una red, te lo cuenta y allá que la gente comienza a creerle. Oye, ¿y tú qué has estudiado? Yo nada. ¿Y tú en qué te has perfeccionado? Nada. ¿Y en qué has tenido experiencia? En nada. He abierto un canal y la gente empezó a escucharme. Ah, bien. ¿Y qué? Bueno, que para colmo, cuando conversas con alguien dice, no, porque el youtuber tal dice. O sea, tu médico no, el youtuber. Oye, que el youtuber puede ser un médico, perfectamente. ¿Pero me están entendiendo? Bueno, es que si ya habla con la vecina, sabe hasta la medicina que tú te tienes que tomar. Mira, tómate esto, santa medicina, como decimos aquí. Que te tome esto. Y lo mismo te está mandando un corticoide que te pones y te revienta. Pero claro, es que ella sabe. Eso no le ha pasado aquí a nadie, ¿que no? Ah, ¿te ha pasado? Bueno. Pero ¿y el cristiano? O mejor yo tendría que ser el creyente en Jesucristo. ¿No? Mejor que cristiano. El creyente, bueno, mejor todavía, el seguidor de Jesucristo. Mejor que creyente y aún mejor que cristiano, seguidor de Jesucristo. ¿Qué te parece? Esa forma de llamarte tiene mucho más significado, tiene más enjundia. Seguidor de Jesucristo. Y el seguidor de Jesucristo, que en medio de este tsunami está llamado a tener que formarse una opinión de los asuntos que le rodean. ¿Qué pasa con el seguidor de Jesucristo? ¿Cómo se forma esa opinión? Bueno, yo quiero decirte hoy, iglesia, que si creyente,
mejor seguidor, entonces harías bien en saber, por sobre todo, la opinión de tu líder y maestro, que es Jesucristo. ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿De qué te ha informado? ¿Qué te ha enseñado tu líder, maestro, influencer, youtuber, comunicador, reportero? ¿Qué te dice a ti Jesucristo de lo que tú tienes que saber y entender y creer y opinar de lo que te está rodeando? Como seguidor de Jesucristo te hablo. Es por esto que Jesús nos dice a los creyentes: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Por eso prefiero llamarte seguidor a simplemente creyente y mucho más cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Señor. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando? No tenéis en cuenta mi opinión, mi enseñanza, mi palabra. Y tenéis en cuenta la palabra de la multitud que os pueda estar queriendo enseñar. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hagamos un pequeño cálculo. Hazte un pequeño cálculo así mental por encima, muy básico. Tiempo que dedica a los informativos en la tele y tiempo que dedica a leer la palabra de Dios. Haz un pequeño cálculo, ya. Vale, yo ya lo hice. ¿Lo has hecho? Sin ánimo de ofender a nadie, sé quién ha ganado. Sé quién ha ganado. Ha ganado el tiempo que pasas escuchando informativos. ¿Sí? No pasa nada porque digas sí. No te va a condenar el Señor y yo mucho menos. ¿Sí? Ha ganado. ¿Qué opinión te ha formado? Pues ¿cuál te va a formar? La que te están inculcando vez tras vez, con una palabra, con otra, con otro sinónimo, con una imagen, con otra, con otra, con otra, con otra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y es que las palabras de los hombres pueden tener un efecto y duración, pero la palabra del Señor va a durar para siempre. Quiero leértelo en palabras de Jesús. Esta es la palabra que yo quiero que tú guardes en esta mañana. Lucas 21:33. Mira lo que llega a decirle Jesús a los que le estaban rodeando, muchos de ellos para tenderle trampas, otros ya le estaban siguiendo por los milagros que hacía y algunos de ellos ya le seguían porque sabían que en ellos estaba empezando a conformar el pensamiento, la certeza de que quien tenían allí era el Mesías prometido y esperado. Mira las palabras que les dice en medio de un momento difícil, presionados por el imperio romano, presionados por una religiosidad tremenda, fortísima, con profecía de que viene la destrucción. Mira lo que les dice Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y yo te digo, iglesia, el mundo podrá estar en guerra. Y podrán decir quién tiene la razón o quién no la tiene, quién es el bueno y quién es el malo. El mundo podrá estar pasando por crisis económica y te enseñarán vez tras vez quién ha producido esa crisis, cómo nos va a afectar. El mundo podrá estar siendo azotado por una pandemia y unos dirán que fue originada por un error en un laboratorio, otros dirán que fue creada para hacer daño. Y todo eso, en medio de todo eso que está ahí, el Señor te dice, en medio de todo eso, ten en cuenta mi palabra. Ten en cuenta mi palabra. La palabra del Señor es fiel y permanece. Ayer, hoy y mañana. No dejará de cumplirse. Es tan poderosa que ni el cielo ni la tierra le afectan, por cuanto el cielo y la tierra se pueden pasar, pero ella no pasará. Fíjate lo que tú tienes ahí en tu móvil
o en tus manos en papel. Fíjate, lo que tú tienes ahí es tan poderoso que cielo y tierra pasarán, pero ella no pasará. Voy a contar algo, no sé si determinantemente esto es cierto, pero parece ser que un ilustrado, no sé si fue Voltaire, llegó a decir que el cristianismo tendría muy poca duración. Resulta ser que su casa hoy en Francia es sede de una sociedad bíblica. Confírmenme en eso, ¿es cierto? Es cierto, me confirma aquí nuestro hermano maestro. Fíjate el poder que tiene lo que tú tienes ahí en tus manos. Aún en el contexto más difícil, la palabra del Señor tiene una obra para hacer y cumplirá su propósito. La palabra del Señor está viva y por tanto sirve, es eficaz ayer, hoy y mañana en un contexto cultural o político u en otro. Quiero meterte esto en tu corazón. Para aquellos que estáis en un momento difícil, necesitáis un consejo, una dirección. Para aquellos que estáis enfrentando un conflicto en el alma, necesitáis una palabra a la psiquis psicológica, una palabra al alma. La palabra del Señor está viva y por tanto sirve. Si la palabra del Señor no desaparece y se cumple, y está viva y es poderosa hoy, entonces tú y yo vamos a creer que está siendo enviada a nosotros para estar ahí disponible para aplicarla en cualquier circunstancia. Piensa bien este razonamiento. Si la palabra del Señor es poderosa, se cumple, está viva, es eficaz, entonces si hoy la está enviando el Señor sobre ti, es porque el Señor quiere que su palabra esté ahí disponible para ti, para aplicarla en cualquier circunstancia. Pastor, en cualquier circunstancia, ahí está el pensamiento de Dios. Y con el pensamiento de Dios, la esencia de Dios. Y con el pensamiento y la esencia de Dios, ahí está en su palabra el poder de Dios. ¿Para qué derrama el Señor su palabra sobre ti? Para que en esa verdad, esa esencia, ese poder, tú la apliques a la circunstancia que estés viviendo. La palabra del Señor es de un incalculable y superior valor. Es necesaria y por tanto debemos de contar con ella. Atrévete a decir conmigo ahora, voy a contar con la palabra de Dios. No peleemos. No peleemos. No peleemos contra Dios. Si estás enfermo del cuerpo, ve a un médico. Aunque también ores, por supuesto, si no oras antes, como yo enseñaba en otro momento. Pero en este contexto es el que te quiero decir ahora. Si tienes un problema para expresarte, ve a un pedagogo. Aunque evidentemente yo oraría antes. Pero si tienes un problema en el alma, ves al consejo más práctico, vivo y eficaz, poderoso que hay para sacarte de ese nivel de pensamiento o de esa debilidad de tu alma. Ve a la palabra de Dios y al psicólogo divino que se llama Jesucristo. ¿Qué haces corriendo para un lado y para otro, buscando en fuentes que al final no te van a dar correctamente de beber? Evidentemente, si tienes un problema legal, verdaderamente legal, y no un conflicto familiar de odios, por lo cual hay que ir a la palabra. Si tiene un problema legal, ve a un abogado. Pero si el conflicto se puede arreglar sentándose y perdonándose, ¿para qué te va a gastar dinero en un abogado? Ve a la palabra de Dios y al sanador divino y perdonarse a los familiares y se acabó el conflicto. ¿Más fácil?
Dios quiere hacer nacer por medio de ti su voluntad como parte del plan que tiene contigo. Un plan que se está implementando y desarrollando en este mundo y en el que Dios te ha metido cuando te salvó y para el que Él cuenta contigo. Dios tiene un plan contigo. Ya tenía diseñado ese plan, pero te metió en él cuando te salvó. Y Dios está desarrollando ese plan y cuenta contigo. Por eso, para que tú estés en ese plan, en esa voluntad, que por cierto es perfecta para tu vida, por eso Él te está haciendo llegar su palabra, para decirte lo que hay, para dónde tienes que ir. Hermanos míos, que Dios tiene un plan con todos y cada uno de nosotros, con nosotros como individuos, pero con nosotros también como colectivo, como comunidad. Y para que ese plan vaya en el camino que tienes que ir, es por eso que está derramando su palabra para con nosotros. Cada palabra que tú recibes un domingo, si es palabra del Señor, es para guiarte en el plan de Dios que Él tiene contigo. No la tomes a la ligera. Cada palabra que lees cada mañana en tu devocional o cada tarde en tu devocional es para ministrarte en tu necesidad y que tú no te salgas ni de la salvación, pero tampoco del plan que Dios tiene contigo. Te está hablando Dios. ¿Sabes qué ocurre cuando recibes su palabra? ¿Sabes quién te está hablando? No te está hablando el mejor reportero de guerra, el mejor comunicador televisivo, el mejor y más exitoso de los youtubers. No te está hablando el mejor escritor de novelas o de ensayos. Cuando te llega la palabra, te está hablando Dios. Por cierto, una pequeña lección de teología. Te está hablando el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Se acabó la lección de teología. Seguimos con la predicación. Era cortita la teología, ¿no? Pero es que quien te está hablando es el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Dios usa su palabra para hacer su obra. Escúchame, para hacer lo que tiene que hacer. ¿Quién quiere que Dios haga algo con él o con ella? Pues Dios está usando su palabra para hacer esa obra contigo. Pero además, Dios usa su palabra para cuando tiene que iniciar una novedad, un nuevo camino, una nueva temporada. Hermanos, Dios usó su palabra para iniciar su creación, para hacer su obra, como hoy, por medio de su palabra, no va a usarla para hacer algo contigo. Pero además, Dios usó a su palabra hecha carne para un nuevo comienzo con la humanidad. Envió a Jesucristo. ¿Cómo Él no te va a enviar una palabra para un nuevo comienzo en tu vida? Así que cuando el Señor te está dando una palabra, probablemente es para hacer algo en ti o para iniciar un nuevo tiempo. Ponte las pilas, iglesia. Por eso te empecé diciendo que más que cristiano me gustaría llamarte creyente y más que creyente me gustaría llamarte seguidor de Jesucristo. Por esto, por la importancia y la eficacia que tiene su palabra para ti. Dios no solo va a hacer su obra y su nuevo proyecto, su nueva temporada contigo enviándote su palabra, sino que va a utilizar su palabra para revelarte el propósito que tiene contigo y para hacértelo cumplir. Dios no te quiere como nosotros que llevamos a los burritos y a los caballitos con dos aquí, que no sé cómo se llama eso, las orejeras, para que vayan por donde nosotros queramos y Él no tiene ni por qué saber ni de dónde viene ni a dónde va. Tú vas a donde yo te diga, venga para allá. No, Dios te revela su palabra para decirte, hijo mío, este es el plan, este es el propósito, así eres tú, así soy yo. Mira, vamos por aquí, porque esto es lo que quiero hacer contigo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Iglesia, qué privilegio entonces tenemos, ¿no?, de recibir palabra de Dios. Ahora, y esto como... Este proceso no creo yo que sea tan simple. No podemos caer en simplismos. No podemos caer en simplismo. La palabra del Señor necesita de un proceso íntimo en nosotros, interno, íntimo, profundo,
para que en nosotros y por medio de nosotros tenga ese fiel y eficaz cumplimiento del que estamos hablando. Estoy hablando de un proceso íntimo. Un proceso íntimo, un proceso profundo. La palabra necesita de ese proceso en ti y en mí. Dice en el capítulo 1 de Lucas, voy a leer varios versículos, el 37, el 38 y el 45. Capítulo 1 de Lucas, dice así. Dice que el ángel le dice a María, porque nada hay imposible para Dios. Le está hablando de que va a quedar embarazada por el Espíritu Santo, que su prima Isabel también, que era estéril, también ha quedado embarazada. Y le dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Quédate con eso. Nada hay imposible para Dios. Entonces, recibiendo esa revelación y posicionándose sobre esa revelación de que nada es imposible para Dios, Dios me está diciendo, nada es imposible para mí. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Claro, si Dios me dice, a ver, José Luis, nada hay imposible para mí, por tanto ve y haga aquello, en ese momento que yo recibo esa revelación que inunda todo mi ser y rompe toda incredulidad de que nada hay imposible para él, por todo le digo, quiero servirte. Pero imagínate esta frase, el ángel Gabriel diciéndole a María, María, vamos a ver cómo sale esto, porque hay cosas que Dios las puede hacer y cosas que no. Pues no sé si quiero ser esa sierva, porque voy a servir a alguien que le pueden salir mal los planes. ¿Cuánto están entendiendo, iglesia? Dios te está diciendo, nada hay imposible para mí. Si te envío una palabra, he aquí tu siervo, hágase en mí como dice tu palabra. ¿Por qué? Porque puedo confiar totalmente en ti. ¿Por qué? Porque nada es imposible para ti. Eres el dueño, eres el jefe. O sea, María no se posicionó sobre una locura. Se posicionó sobre una revelación sobre la cual merece la pena posicionarse. A ti te dice el Señor, hijo mío, hija mía, nada hay imposible para mí. Quiero que hagas esto. Entonces tú le dices, pues claro, me dispongo. Me dispongo. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo ese proceso que necesita la palabra en nosotros? Es un proceso interior que se da cuando acogemos la palabra del Señor con fe. Si el Señor me dice algo, me lo está diciendo Dios, como yo te dije, el que todo lo sabe y todo lo puede. Si me lo está diciendo, entonces acojo esa palabra con fe. La guardo en mi corazón con fe. Fe basada en esa omnipotencia, en esa fidelidad, no una fe loca. La palabra necesita en tu interior de ese proceso de fe, una fe bien cimentada. Cimentada en aquel que es el omnipotente. Y ese proceso interior se da, marcha hacia adelante, no solo cuando recibimos la palabra, sino cuando nos disponemos a seguir al Señor, a obedecerla. No es suficiente con pasarte toda tu vida de creyente, ahora siempre esa palabra de creyente, diciendo, creo la promesa que me dio el Señor. No es suficiente, porque evidentemente se ha dado ya el inicio de ese proceso en tu interior. Has creído la palabra, pero tiene que haber un paso. He aquí la sierva del Señor. Es decir, tú tienes que decir, aquí estoy para obedecerte, voy a comenzar a caminar. Te puedes pasar toda tu vida diciendo, es que Dios me dio una promesa, y esa promesa al final no tener fiel cumplimiento. ¿Será porque Él no es fiel? ¿O porque tú realmente la creíste? No lo pongo en duda. La atesoraste, la guardaste, no lo pongo en duda, pero nunca te dispusiste para obedecer al Señor. Otras palabras que te llegaron para cumplir su propósito, para guiarte en el camino de esa primera palabra que creíste, esas palabras no las recibiste, no obedeciste y la promesa nunca se cumplió. Pero María dijo, he aquí la sierva del Señor, aquí estoy dispuesta yo a ir echando barriguita. Voy a obedecerte.
Hermano, el proceso interior que necesita la palabra comienza con la fe, pero continúa con obediencia. Si de verdad queremos no solo entrar, sino desarrollarnos en los planes que Dios tiene para nuestras vidas, entonces tenemos que creer, pero también tenemos que obedecer. Dice la palabra del Señor en Isaías, cuando le da esa palabra al profeta de que comienza un tiempo nuevo, en el capítulo 43, dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Todo el mundo recibimos siempre esta palabra. Y la atesoramos. Es que Dios va a hacer cosa nueva, pero mira lo que le dice. Pronto va a salir a luz. ¿No la conoceréis? O sea, no solo le está diciendo, no la vais a creer, sino le está diciendo, no la vais a obedecer, porque conocer, en este contexto hebreo, implica mucho más que creer, implica tener una relación, es decir, obedecer, caminar con esa palabra. Es decir, si el Señor te está diciendo, voy a hacer en ti esto, ¿no vas a caminar con esa palabra? ¿O te piensas quedar aquí sentado en la silla siempre diciendo, tengo una promesa del Señor? ¿Y? Oh, pastor, es que yo tengo una promesa del Señor. Te lo pregunté cuando era líder de jóvenes y tú tenías 14 añitos, te lo pregunto ahora que soy pastor y tienes 44 añitos y me sigues diciendo lo mismo, es que yo tengo una promesa del Señor. Claro, te escuda el que el Señor tiene su tiempo para cumplir su promesa. Claro, cuando me dice eso yo no te puedo decir nada, porque es verdad, el Señor tiene sus tiempos. Pero no la conocerás. O sea, no vas a caminar con ella, te vas a relacionar con esa palabra. Es que no vas a entrar en obediencia a lo que esa palabra te está diciendo, te está instruyendo, te está animando, te está capacitando, te está potenciando, a veces te está hasta impulsando a hacer. Claro, ¿cómo termina? No puede terminar de otra forma esta profecía. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Te habla de camino y de ríos estancados, ¿no? Está hablando de camino. ¿Un camino para qué es? Y un río se mueve. Te está hablando de que pongas a funcionar la palabra de Dios por medio de la obediencia. Y cuando vayas caminando, como dijo aquel, camino se hace al andar. Tenemos que hacer dos tareas imprescindibles para obtener aprovechamiento de la palabra. ¿Vale? Ahora que te he dicho esto, te digo dos tareas imprescindibles para obtener aprovechamiento de esa palabra que el Señor está vertiendo sobre nosotros y que estamos decididos a creer y obedecer para que se cumplan los planes, la obra, los nuevos tiempos que Dios tiene para nosotros. Uno, dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno, tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Pero no solo alimentarnos como el que engulle. Tenemos que sacarle el jugo, los nutrientes a la palabra. No basta con una mera lectura. Tenemos que meditar en lo que leemos, porque así será como el Espíritu Santo nos va a ministrar, nos va a hablar. Tenemos que abordar la palabra, llegarnos a la palabra para estar tranquilos con ella, leerla y meditarla y decirle, Espíritu Santo, ¿qué me estás enseñando? Espíritu Santo, ahora mismo no entiendo. Espíritu Santo, vaya, esta palabra se me resalta. ¿Qué quiere decir? Espíritu Santo, ministrame con la palabra. Tenemos que pasar tiempo con la palabra y no solo tomarla como un refrigerio que bebemos de un tirón cuando tenemos sed o comemos de un tirón cuando tenemos hambre. Tenemos que acostumbrarnos a meditarla. Voy a emplear un ejemplo que puede parecer vasto, pero lo mismo puede servir. Tenemos que acostumbrarnos a rumiar la palabra, como hacen los animales, ¿cómo se llaman? Herbívoros. Gracias por esa ayuda. Que después de comer todo lo posible y engullir, se sientan a volver a llevar ese alimento a la boca y entonces sí, a masticarlo lentamente, a ensalivarlo, a sacar todos los jugos, todos los nutrientes. Tenemos que meditar la palabra, hacernos preguntas, preguntarle a Dios, dejar tiempo para que Él nos responda. Leerla una y otra vez.
buscar el significado de las palabras, confrontarla con otros textos que puedan decir lo mismo o que puedan hablar de ese mismo tema. A ver, ¿cómo lo dijo Lucas el evangelista? ¿Y cómo lo dijo Marcos? ¿Y cómo lo diría Mateo? Oye, pero es que resulta que lo que dice Mateo lo sacó de una palabra de Isaías. ¿Cómo lo expresó Isaías? Y ahí comienzo a meditar en la palabra. Oye, ¿y esta palabra redención, que no termino de encajarla, qué significará? Y ahí me voy y busco el significado. Significa rescate. Y eso de rescate, pues rescate significará que alguien está cautivo y hay que pagar un precio. ¿Un precio para qué? Para liberarlo. ¿Para liberarlo de qué? Y ahí estás meditando en la palabra y el Espíritu Santo te está enseñando. Eso no se hace con... Padre, en el nombre de Jesús, pues bendíceme hoy por tu palabra, que son ya las 9:05 y voy tarde, porque... de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Es mucho más que eso. Quizás Dios te está hablando ahora mismo, porque tú eres de los que te alimentas así de la palabra. Oye, ¿y por qué no tomar nota de lo que te habló ese día con tus propias palabras? Señor, según yo entiendo, hoy, domingo, 13 de marzo de 2022, en este pasaje, según yo entiendo, Señor, tú me has dicho que lo que hay que ser es obediente. Y lo apunta y lo vuelve a leer mañana, o el martes, o el miércoles. A lo mejor es el miércoles cuando necesitas leer que tenías que ser obediente, porque ese día es cuando estabas más dispuesto quizás a no tener en cuenta su palabra. Ay, Señor, que tú me hablaste de esto el domingo, que casi me olvido, menos mal que lo anoté. 2 tareas imprescindibles para obtener aprovechamiento de la palabra. 1, tenemos que alimentarnos en condiciones adecuadamente de la palabra. Y 2, vamos a Mateo capítulo 13, versículo 20. Mateo capítulo 13 y versículo 20. Dice así el Señor en su palabra: y el que fue sembrado en pedregales, esa persona es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hace infructuosa. Hermano, otra tarea imprescindible es quitar de nuestra alma, de nuestro entendimiento, de nuestras emociones, todo lo que estorba e impide que la palabra se siembre y dé fruto adecuadamente. Permitimos en nuestros corazones demasiadas piedras y demasiados espinos. Permitimos en nuestros corazones demasiadas piedras y demasiados espinos. Permitimos a nuestro corazón estar lleno de mucho mundo, al punto que cuando llega la palabra no encuentra lugar adecuado para echar raíces y dar el fruto para el cual el Señor la envió. Tenemos que acostumbrarnos a limpiar nuestra alma, a quitar piedras y quitar espinos. Tenemos que acostumbrarnos a pelear contra todo lo que viene como batalla, como presión, a impedir que estemos pensando y meditando y obedeciendo a la palabra. Tenemos que acostumbrarnos a pelear contra todo aquello que desea nuestra alma y que tiene más que ver con el mundo y con Dios, que al final lo que llena es nuestro campo, el terreno de cultivo de nuestro corazón de espinos, y cuando llega la palabra no tiene manera de dar fruto. Tu corazón es un campo de cultivo. Déjame decirte un detallito: ese campo de cultivo es muy deseado tanto por Dios como por el diablo, porque sabe tanto uno como el otro que lo que se siembra allí lleva fruto. Así que Dios desea ese campo de cultivo que es tu corazón, porque sabe que si siembra palabra va a llevar buen fruto. Pero el diablo, el adversario, también desea ese parcelita, ese terrenito, porque sabe que si siembra en esa tierra, su pensamiento, su obra, su palabra también va a llevar fruto.
y va a arruinar lo que está haciendo Dios. Así que la tierrecita, la parcelita de tu corazón es muy deseada. Es muy deseada. Por eso tienes que poner en práctica el hábito de la limpieza de tu alma, para que nada estorbe lo que Dios está sembrando. ¿Sí? Permitimos demasiados espinos. Ahí está, lee la parábola del sembrador, te vas a enterar lo que son los espinos. Los espinos de al lado, que no para de pincharme, que no, que de ese se encarga Dios. Los espinos son tus propios deseos. Lo que a ti te atrae de este mundo, lo que te gusta de este mundo. Y por tanto lo que inviertes en conseguir eso del mundo. Eso. Esos afanes, esos deseos. Esos son los verdaderos espinos, según dice el Señor ahí en esa enseñanza de que los hombres titulamos parábola del sembrador. Que no, que el de al lado, verdad que algunos son unos púas, de verdad que sí. Algunos es como dijo por ahí un predicador, o te lo lleva o te lo mando, ¿no? Ya no lo aguanto más. Pero no está hablando de esos espinos. Los espinos que verdaderamente paran el proceso de desarrollo, el fruto de la palabra están en ti. Son esos deseos que te llevan a un corazón mucho más mundano que espiritual. Y están ahí. Y quiero terminar leyendo 2 pasajes favoritos de la palabra del Señor para que veamos algunos de los beneficios, y solo algunos, porque tú cuando leas la palabra de Dios vas a encontrar muchos más. Pero yo te quiero leer estos 2 pasajes para animarte, para alegrarte, para abrir tu mente, para abrir tus ojos de lo que puede hacer la palabra del Señor por ti. Y me quedo corto, son solo 2 pasajes. Uno está en el Salmo 19. Salmo 19. Versículo 7. ¡Wow! La palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. La palabra del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. A ti y a mí, por lo menos a mí. La palabra del Señor es recta, que alegra el corazón. La palabra del Señor es pura, que alumbra los ojos. Qué alegría de ver lo que hay que ver y no de ver lo que otros quieren que yo vea. La palabra del Señor alumbra mis ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Su palabra es la verdad y justa. ¿Quieres saber la verdad de algo que esté aconteciendo a tu alrededor? Ve a la palabra. Tu siervo es además amonestado con tu palabra. En guardar tu palabra hay gran galardón. Mira uno de los que aquí te dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Vamos, en esto somos todos especialistas. Como yo te diga en qué te has equivocado, sarta el ogro que hay dentro. ¿Yo? ¿A mí me vas a decir tú que yo me he equivocado? Y claro, como el que escribe este salmo era muy inteligente, está diciendo, ay, que con tu palabra tú lo que haces es amonestarme, o sea, corregirme, enseñarme, guiarme. ¿Por qué? Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de lo que yo creo que estoy haciendo bien y al final lo estoy haciendo. Te cuesta hasta trabajo decirlo, imagínate, como no te lo diga el Señor. Pero el salmista era sabio y le decía, Señor, dímelo tú. Líbrame hasta de los errores que me son ocultos. ¿Con qué? Pues con la palabra. Preserva también a tu siervo de la soberbia y que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y termina diciendo lo que le gustaría, donde le gustaría que estuviera la palabra de Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor mío, roca mía y redentor mío. Que tu palabra llene mi corazón y que tu palabra esté siempre en mi boca. Wow, ¿has visto todas las cosas que puede hacer la palabra de Dios por ti? Pero eso es en el Antiguo Testamento, pastor, que eres más viejo que el chupete. Que no, hombre, que no, que también hay
en el Nuevo Testamento. Según, cosas que la palabra del Señor puede hacer por ti. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3. Ayúdame con el teclado, María. 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17. Toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y es útil. ¡Wow! ¿Para qué? Para enseñar, para convencer de lo que me he hecho mal, redarguir, para corregir, para instruir en el camino recto, en justicia y cómo hacerlo justo, a fin de que el seguidor de Jesús, no el cristiano, no el creyente, el seguidor, el que está dispuesto a obedecerle, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las palabras del Señor. Enteramente preparado para toda buena obra. Tú me preparas por tu palabra para el trabajo que me has dicho que haga. Se lo estoy diciendo yo, no estoy orando por ti. Me gustaría que tú también se lo dijeras, que por su palabra te prepare para lo que te ha puesto a hacer. Díselo, díselo. Dile, Señor, prepárame para la obra que tú me has puesto a hacer. Prepárame con tu palabra. ¡Wow! El título de esta predicación era La palabra del Señor sirve. ¡Wow! En pleno siglo XXI, con la que nos está cayendo de pandemias, de guerras y de crisis económica, nos atrevemos a decir que nosotros vamos a obedecer la palabra de un maestro judío en el año 0. Pues sí. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Cierra tus ojos. Dile, Señor, quiero que more en mí la palabra, tu palabra. Le quiero que more en mí tu palabra.